Muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a analizar un nuevo tema más de nuestra asignatura que intitula Organización Administrativa y Jerarquía. Algo fundamental para toda entidad pública, sea a nivel, en el caso boliviano, a nivel central del Estado, del nacional, departamental o municipal, algo fundamental es el tema de la organización. Se deben acordar del primer tema. Uno de los elementos básicos de la administración como tal era el elemento de la organización. Porque no tiene sentido generar todo un aparato estatal, ¿verdad? Si no se tiene la más mínima lógica de estructura de organización al interior de la misma. Entonces, el tema de la organización en el tema de la administración y lo que nos compete a nosotros en la administración pública es fundamental. Por eso incluso, como lo vamos a ver y es parte también de la asignatura un poco más adelante, cuando analicemos la ley SAFCO y veamos uno de los sistemas de la ley SAFCO, que es el SOA, como se lo abrevia, el Sistema de Organización Administrativa, van a ver que el tema de la administración en el Estado realmente es fundamental, no es algo que está echado a la suerte en base a ciertos criterios muy básicos, no, es toda una estructura, ¿verdad? Es toda una ingeniería de funciones, competencias, obligaciones, derechos, ¿verdad? Que hacen a que esta administración pública pueda cumplir con sus objetivos y cumplirlos de manera adecuada. Entonces, si bien estamos conscientes que la administración pública tiene que regirse por un elemento esencial que es el tema de la organización, esta organización internamente tiene un elemento fundamental, que es lo que vamos a empezar un poco a analizar. Es el tema de la competencia administrativa. A ver, en el ámbito del derecho público, en la administración, nosotros diríamos de manera muy sencilla, la competencia no es más que aquel conjunto de prerrogativas, aquel conjunto de derechos, aquel conjunto de obligaciones, aquel conjunto de atribuciones que tiene el Estado, ¿ya? Para ejercer sus funciones, ejecutar funciones o tomar decisiones de alguna índole. Entonces, la competencia no es más, que les vuelvo a decir, que aquellas obligaciones propias del Estado, aquellos derechos que tiene la entidad pública en sí como Estado y frente a los particulares. ¿Ya? Pero esta competencia, ¿verdad? Tiene una serie de características para identificar muy bien el tema de la competencia. Una de las primeras características en la competencia administrativa es el tema de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad básicamente es que las funciones propias de la administración pública deben estar plasmadas en alguna disposición normativa. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar escritas en la Constitución, en leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales o distintas normas, pero tiene que estar plasmada en alguna norma que justifique y respalde esta competencia, ¿verdad? Es como si Impuestos Nacionales a ustedes les puede venir a decir, señor, ya hace 10 años que usted no viene a pagar el impuesto de su casa. Y nosotros sabemos muy bien que por esencia, por antonomasia, Impuestos Nacionales es la entidad pública recaudadora del Estado. Y él puede decir, usted sabrá, soy Impuestos Nacionales, yo recaudo, ¿verdad? Así que estoy viniendo a cobrar el impuesto de su casa, usted no ha pagado impuesto hace años de su casa. Y ahí diremos nosotros, a ver, un ratito, ¿usted tiene la competencia para cobrarme a mí el impuesto sobre los bienes inmuebles? Ojo, ahí viene la objetividad. Y él dirá, pero soy el ente recaudador a nivel nacional, impuestos es la única entidad, es la entidad principal de recaudación. Sí, pero muéstreme alguna norma que diga que usted se dedica a recaudar impuestos de bienes inmuebles. Porque hasta donde yo sé, el impuesto a los bienes inmuebles yo lo pago en los gobiernos municipales, en las alcaldías. Entonces, así podemos dar una serie de ejemplos donde la competencia se está limitando. ¿Por qué? Por la misma norma. Tienen que haber normas específicas que nos digan, usted, a ver, es Impuestos Nacionales, usted se va a dedicar a esto, A, B, C, D, ¿verdad? A eso. Ese es su criterio objetivo, palpable, real de la competencia.
que tiene que estar escrita en una norma. Ese es un primer criterio fundamental. Otro criterio fundamental para el tema de la competencia es la irrenunciabilidad. Cuando hablamos de irrenunciabilidad, estamos hablando de que ya hay una norma y esa norma, llámese constitución, ley o algo, ya le ha dado la competencia, ¿verdad?, a una determinada institución pública. Y le está diciendo, tú te vas a dedicar a esto. Pero puede ser, ¿verdad?, que la propia entidad pública, por algún motivo, no lo quiera asumir. Y diga, no, es muy complicado esto, yo no lo haré, que lo haga otro, te voy a transferir a vos. No se puede. Les doy un ejemplo concreto. Con la nueva constitución desde el 2009 para adelante, se crearon una serie de normas que respaldaban esta constitución, especialmente en el tema vinculado de la autonomía y el tema competencial de los distintos órganos a nivel central, departamental y municipal en el Estado. Se creó la Ley Marco de Autonomías, y esto ¿qué generó también? Generó una lógica de ciertos problemas limítrofes. ¿Qué nos dice la ley para el tema de limítrofes? Por ejemplo, si en un departamento hay un conflicto limítrofe entre provincias, ya sabemos que en La Paz existen varias provincias, y puede ser que como que las hay, que la provincia Murillo, por ejemplo, tenga un problema de límites con la provincia Ingavi, o ni siquiera entre provincias, entre municipios al interior de un departamento, como que los hay. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad del Alto tenemos un problema limítrofe con la ciudad de La Paz. Tenemos problemas limítrofes ¿con quién? Con Laja. Tenemos problemas limítrofes con Achocalla. Y en tiempo también teníamos problemas limítrofes con el municipio de Pucarani. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la normativa? Cuando entre municipios existen problemas de límites, porque un municipio dice, hasta aquí es mi jurisdicción, hasta aquí es la ciudad del Alto, Achocalla decía, no, tú te has entrado a Achocalla sigue creciendo. Entonces, al final, ¿hasta dónde es mi territorio? La norma establece que en esos casos, quien tiene que resolver el conflicto es el gobernador. Ojo, el gobernador. Pero se han dado casos en el país donde estos problemas de límites entre municipios han generado tanto conflicto porque seguramente de por medio había recursos naturales. Resulta que en un municipio tal vez se han encontrado yacimientos de gas y eso genera un recurso de ingresos, de regalías para el municipio. Y puede ser que el otro municipio diga, no, pero este es mi terreno. O sea, que las regalías vengan donde mí. Entonces, a veces es tan complicado los conflictos, y eso pasó un tiempo con Sucre, Tarija, en municipios donde estaban los campos petrolíferos, pasó lo mismo en Santa Cruz, que incluso se llegaron, yo estoy hablando hace muchos años atrás, que entre municipios pobladores por el tema de regalías empezaron a pelear entre ellos, hubo asesinatos, se mataron entre ellos, heridos y tantas cosas, secuestrados, que el gobernador en algún momento dijo, este tema es muy complicado, prefiero no. Así que yo lo voy a transferir nomás, decía, ¿no? Voy a renunciar a mi competencia y que lo resuelve el presidente. ¿Por qué no llamamos al Parlamento, a los diputados y senadores, que se conformen una comisión y que ellos resuelvan? Momentito, freno. Un principio de la competencia es la ¿qué? Irrenunciabilidad. Él no puede renunciar y decir, yo ya no quiero tener esta competencia, que lo haga nomás el presidente, que lo hagan diputados o senadores. No, porque la norma, hay una ley que dice que usted lo tiene que hacer. Y por más que usted no quiera, usted diga, pero yo no conozco el tema de límites, me considero un incapaz, un neófito en el tema de límites, yo nunca he resuelto un problema, ni el problema que tengo en mi casa puedo resolver. Pero hay una ley que dice que usted lo tiene que resolver, así que lo tiene que hacer. A eso nos está diciendo que sí es renunciable. Puedes renunciar a una persona en el cargo como servidor público. Puedo renunciar yo y entrar otro. Pero no estamos hablando del servidor, estamos hablando de la competencia que tiene la entidad pública. Entonces, vean, ese es un principio también de la competencia. El tema de la irrenunciabilidad, no puedes renunciar. También está el tema de la intransferibilidad,
¿Qué quiere decir? Que la competencia no se puede transferir. No se puede transferir. ¿Qué tal si el gobernador, en vez de solucionar en el mismo ejemplo que les daba, tal vez un municipio es su amigo y no se lleva bien con el otro municipio porque el alcalde es tal vez de otro partido y dice, no, a este lo voy a arruinar, no, yo me sumaré a este alcalde que es de mi partido y lo vamos a arruinar al otro. Y puede ser que desde arriba, ¿verdad? Esté viendo tal vez el ministro, antes era Ministerio de Autonomías, ¿no? Ahora es Viceministerio de Autonomías. Pero vayamos a esa lógica un poco de antes. ¿Qué tal si el ministro de Autonomías dice, ah, momentito, yo también soy competente para resolver el tema de conflictos limítrofes, pero el Ministerio de Autonomías ya es a nivel nacional, cuando hay límites entre departamentos. Entonces, ¿qué tal si él dice, no, yo estoy viendo que este gobernador está actuando mal, ¿verdad? Y no, ¿qué tal yo quiero asumir ese mandato? Lo marginaremos al gobernador y yo como ministro de autonomías voy a asumir y quiero asumir para resolver, porque yo siento que lo puedo hacer. No, no se puede transferir la competencia, porque la ley es clara y dice, Ministerio de Autonomías, actualmente Viceministerio de Autonomías, usted solo conoce conflictos de límites entre departamentos, porque entre municipios es el gobernador. Pero yo lo puedo hacer bien como ministro, ¿verdad? Tengo las condiciones para, incluso tengo la suerte de que los dos alcaldes son mis amigos. Los puedo concertar en una mesa, puedo hacer, no. Porque por ley usted solo resuelve conflictos entre departamentos, entre municipios está el gobernador. ¿Me entiende? Entonces no puede querer transferir. ¿Qué tal si el propio gobernador dice, ya que lo haga el ministro? Está bien, mire, él tiene voluntad que lo haga. No, señor, no se puede transferir. La competencia es única porque bajo el principio de objetividad, lo que veíamos hace rato, porque la competencia está determinada por ley. No es el criterio del servidor público, no es el criterio de la autoridad, no es porque yo soy ministro, ya quiero darle a otro, soy gobernador o soy presidente de la república, no le quiero dar al otro, no. Es que la competencia no nace del cargo. ¿Nace de qué? Nace de la ley, nace de una norma, nace de la constitución, de un decreto, de un reglamento que te dice, tú tienes competencia, es decir, tienes estas obligaciones, estos derechos, estas facultades para hacer esto. ¿Me entienden? Entonces, esos son tres caracteres o principios fundamentales al interior de la competencia. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de esta competencia, es inevitable hablar de jerarquía. Y la jerarquía al interior de la administración pública es fundamental. ¿Por qué? Porque en todo ente de organización, ¿verdad? Siempre tiene que haber una jerarquía. Empecemos desde casa, ustedes jóvenes analicen desde casa. Imagínense, se sobreentiende que la autoridad en casa son sus papás. Ahora internamente no sé si el papá es el de primera jerarquía en la casa, es la mamá o ambos, ¿no? Francamente no sé si es medio matriarcado o patriarcado en casa, ¿no? Pero ya hay una autoridad, ya hay una subordinación de los hijos. El hijo no puede hacer lo que le venga en gana porque hay alguien que les regula y le dice, no, usted hace esto. Quiero salir a una fiesta, muy bien, vayan, pero me llega a tal hora. O no me va a ir. Hay alguien que te controla. Y díganme si eso no es importante en la administración pública. Pues claro que sí, porque si no hubiera una jerarquía al interior de esta organización administrativa, ¿qué implicaría? Que cada quien actúe a su criterio, que cada quien haga lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque no existiría control. La jerarquía tiene que ser entendida no con una lógica de que yo soy superior y vos eres inferior. No. La jerarquía tiene que ser entendida en la administración pública como una lógica de control, como una lógica de subordinación. ¿Me entienden? Eso es lo que tienen que entender. Entonces, en toda organización administrativa, sí o sí, tiene que haber una jerarquía. Ahora, cuando hablamos de jerarquía, les decía, esta jerarquía también no es abusiva, no es discrecional, no es a criterio. La jerarquía también se regula al interior de la administración pública por una serie de principios. Y un primer principio de la jerarquía es el deber de obediencia. ¿Qué es el deber de obediencia, jóvenes? Miren, deber, obediencia. ¿Qué quiere decir? Es que al interior de la administración pública, el que esté en un cargo inferior
tiene que obedecer, tiene que cumplir lo que le diga el inmediato superior. Pero aquí hay una diferenciación, jóvenes, que en la actual Constitución, la del 2009, se cambió. ¿Ya? Antes de la Constitución del 2009, uno podía eximirse de responsabilidad manifestando qué cosa. Por ejemplo, ¿qué pasaba me acuerdo de octubre de 2003, muy jovencito todavía en esos tiempos, 17 años atrás, digo, en la guerra del gas en el Alto. Yo me acuerdo que cuando salió Goni, le hicieron una serie de procesos a los ministros y a militares también, a generales de ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron, en el Alto han masacrado, han matado. Y no faltó algún militar que decía, un momentito, yo lo único que he hecho es aplicar, ¿verdad?, al interior de la administración pública, esa palabra jerarquía, yo he aplicado el principio de deber de obediencia. ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa, los militares se someten al ministro de Defensa, a mí el ministro de Defensa me ha ordenado que en el Alto yo tengo que desbloquear a toda costa y si tenía que matar, pues mataba. Y me han dado esa orden. Y ahora no me pueden pretender querer juzgar, ¿verdad? Porque yo solo he cumplido una orden. He aplicado ese principio en la jerarquía, el deber de obediencia, y a mi superior, que era el ministro de la presidencia, o defensa, perdón, yo he cumplido su orden. Entonces, lastimosamente, en nuestra legislación, hasta antes del 2009, se permitía eso, que por una orden o mandato superior, tú podías hacer una serie de cosas que incluso eran ilegales, pero te deslindabas de responsabilidad, decías, a mí no me juzgue. Díganle al que me ha ordenado, porque él es el que me ha ordenado y lo único que he hecho es cumplir una orden. En la actualidad, con la Constitución del 2009, eso es totalmente ya eliminado, porque seguimos manteniendo el principio de deber de obediencia en el tema de la jerarquía. Una persona, un servidor público de un órgano inferior, tiene la obligación, el deber de obedecer al de un régimen superior. Pero este deber de obediencia, jóvenes, está limitado por el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que el órgano inferior, si bien tiene que obedecer al órgano superior, le tiene que obedecer siempre y cuando todas las funciones, instructivo o órdenes que le mande estén amparadas en una ley. Porque si le manda a hacer algo ilegal, el del órgano inferior tiene todo el derecho a rehusarse a hacer y decir, no voy a cumplir su orden. Vean, ir en contra del deber de obediencia. Entonces, el deber de obediencia al interior de la jerarquía, al interior de la organización administrativa es fundamental porque nos está dando un principio, una directriz de que nos organizamos, ¿verdad? De que una autoridad manda al otro, manda al otro, manda al otro, manda al otro, y todos trabajamos de manera coordinada y sistémica. Pero si en un momento en esta organización hay uno solo que está dando una voz de mando, que va en contra de una ley, que va en contra de una norma, de un decreto, de la Constitución o de cualquiera, el de abajo tiene todo el derecho a decirle no voy a cumplir. Y el que se niegue a cumplir no le genera responsabilidad. No le genera responsabilidad. Porque él lo único que está haciendo es apegarse a una norma. Entonces vean cómo el deber de obediencia no es ilimitado. Al contrario, tiene una limitante que es el principio de legalidad, ¿verdad? Otro carácter, otro elemento fundamental en la jerarquía administrativa, ¿verdad? Aparte del deber de obediencia, es el tema de la revocación. ¿Qué es la revocación, jóvenes? Es dejar sin efecto algo que ha realizado un órgano inferior, ¿verdad? Para que me entiendan, es como ustedes tal vez ahorita en la carrera, sin ir más allá. Yo les pregunto, ¿quién es un órgano superior ahorita? ¿La dirección de carrera o el honorable consejo universitario? O sea, clarito. El órgano superior, el honorable consejo universitario, y el órgano inferior, el consejo de carrera. ¿Qué tal si ustedes solicitan algo? Hacer una toma de materias, hacer un cambio de paralelo, no sé. Y resulta que el consejo de carrera, de manera injusta y sin respetar normas, les dice, no, no lo voy a hacer. Y les rechazan. Ven,
la persona tiene todo el derecho a recurrir al órgano superior, en este caso al Honorable Consejo Universitario, y decirle, miren, me han hecho esto, yo quisiera que revoquen. ¿Qué quiere decir? Dejen sin efecto esa decisión que ha hecho el órgano inferior. Entonces, en la jerarquía, justamente eso es fundamental, volviendo al anterior principio del deber de obediencia. El tema de la revocación es fundamental porque le permite a la entidad pública reconsiderar, le permite a la entidad pública corregir los errores que puedan cometer sus subordinados, las personas de jerarquía inferior. Somos humanos jóvenes, podemos cometer errores. Yo puedo tomar una mala decisión como servidor público, pero para eso está mi jerarquía, porque tengo un directo superior. Y ese superior tiene toda la facultad de revocarme, de dejar sin efecto mi decisión. ¿Por qué? Porque así me está controlando. Por eso les decía, si todos estuviéramos así de manera horizontal, ¿quién controlaría a quién? Si todos estamos en el mismo rango. En cambio, si existe una lógica vertical, como aquí, como mis dedos, a este le controla él. Y a él le controla él. ¿Verdad? Si este comete un error, pues este lo puedes revocar y decirle, no, corrija su error. Entonces, en la jerarquía administrativa, eso es fundamental. Deber de obediencia y también es fundamental el tema de la revocación. Pero entiéndase revocación como la facultad de corregir, enmendar, separar errores que puede cometer un subalterno, un subordinado. ¿Ya? Ahora, al interior de esta competencia, de esta organización y de esta jerarquía administrativa, tenemos que hablar algo que está en nuestro programa de la carrera, ahorita lo veo. Nos dice de las atribuciones que tiene la jerarquía al interior de la administración. ¿Qué atribuciones tenemos en jerarquía? Una primera atribución, jóvenes, es el tema de la sustitución. Ustedes saben muy bien, y más en nuestro contexto, el servidor público es sustituible. De ahí que nos decían siempre, hasta cuando yo era estudiante, nadie es imprescindible en esta vida, porque siempre va a haber tras de vos alguien que lo haga igual o mejor que vos, ¿verdad? Entonces, al interior de una entidad pública hay cargos, un ministro, viceministro, un director, ¿verdad? Un jefe de unidad, un responsable de área, toda esa estructura que se conoce en un ministerio, ¿verdad? Pero que por algún motivo establecido por ley, se lo puede sustituir. Pónganse, estamos en esta época de pandemia. Y en este momento hay un tema importante que un director nacional de un ministerio tiene que resolver. O tiene que resolver, sí, un director nacional de un respectivo ministerio tiene que resolver. Y resulta que, a ver, imagínense, este director nacional se contagia con COVID. Está internado en terapia intensiva en el hospital. ¿Va a poder ejercer sus funciones? No. O como nos dice el Estatuto del Funcionario Público, ¿qué tal si ha pasado más de un año? ¿Tiene derecho a vacación? ¿No ve? Tiene derecho a vacación. Entonces, vean, así pueden surgir una serie de casos que en el fondo, ¿qué nos están diciendo estos casos? Que el titular del cargo, ¿verdad? No puede ejercer su función, está impedido temporalmente de ejercer su función. Entonces, en esta jerarquía y organización administrativa surge el elemento de la sustitución. ¿Y qué implica? Sustituir temporalmente a un servidor público en un cargo. Les decía, si hay alguien contagiado con COVID, lo que hemos visto nosotros en casi 3 a 4 semanas, casi un mes, si no llega a graves extremos, se recupera la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Yo digo, miren, el director nacional se contagió con COVID, bueno, entonces vamos a colocar un reemplazo. Interinamente, por 3 meses va a asumir otra persona. Una vez que se recupere el titular, va a volver al cargo. Ojo, pero aquí estamos hablando de sustituir, no competencia. No estamos sustituyendo jerarquía. Estamos sustituyendo ¿qué cosa? Un servidor público. Porque ustedes me dirán en este momento, pero licenciado, usted ha dicho que el tema de la competencia es intransferible. No se puede transferir a nadie. No se puede delegar a nadie. Sí, pero la competencia de la entidad pública, no del servidor público. Y aquí estamos sustituyendo ¿quién? A la persona, no a la entidad.
y al interior de la administración pública, y les digo, en este contexto está un montón. ¿A cuánta gente en este tiempo de pandemia se está despidiendo? Ha habido cambio de gobierno, nuevo personal, ¿no? Y empezamos a, como se dice, el masacre blanco y cambiamos a medio mundo. Pero aquí estamos hablando del tema de la sustitución como una forma de ¿qué? De cambiar temporalmente a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona está impedido temporalmente de cumplir sus funciones. También surge la figura de la delegación. Para que hay algo fundamental que es bueno aclarar. Cuando hablamos del tema de la competencia, les decía, es intransferible. Yo no puedo decir, yo no quiero esta competencia, es muy conflictiva para mí, no, el otro nomás que lo haga. No se puede hacer, les he dicho. Pero vean, cuando hablamos esta palabra delegación, y sí, delegación de competencia. La delegación de competencia, ¿qué es delegar? Es decirle a otro, vos haz, eso es delegar. Y aquí ustedes me dirán, pero licenciado se está contradiciendo. Entenderemos bien. ¿Puede haber la delegación de competencia? Sí. ¿Yo puedo delegar a otro para que otro haga mi trabajo, mi función? Sí. Pero aquí hay una regla. Solo y exclusivamente se puede delegar cuando se da al interior de la misma entidad pública. Entonces volvemos al ejemplo de hace rato. El gobernador depende del Ministerio de Autonomías. En el ejemplo limítrofe que les daba de conflictos, no depende. El gobierno departamental es distinto al tema del Ministerio de Autonomías. Entonces no le puede transferir, delegar su competencia. Pero ¿qué tal si el gobernador, que es el encargado de resolver el conflicto, el gobernador dice, yo tengo tantas obligaciones, tengo que viajar a distintos municipios, yo no estoy para resolver el pleito de 2 municipios. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llamar a mi secretario departamental de gobernabilidad o mi secretario departamental de conflictos, ¿verdad? Mientras yo estoy viajando a los distintos municipios a entregar obras, secretario municipal, a usted le delego resolver el conflicto. Ah, en ese caso sí es válido. ¿Por qué? Porque la competencia no está saliendo de la institución, sigue en la misma institución, sigue siendo la gobernación quien va a asumir el conflicto. Solo que no va a ser el gobernador le está delegando a un servidor público dependiente de su misma entidad, de la gobernación. Pero esta delegación presupone dos presupuestos. Una, que esa delegación nunca tiene que ser verbal, tiene que ser a través de una resolución expresa. Si el gobernador dice, ya, si bien yo como gobernador tengo la competencia para resolver un conflicto limítrofe entre municipios, muy bien, entonces le voy a delegar a mi secretario departamental de conflictos para que los resuelva. Y lo voy a delegar a través de esta, ¿verdad? Este decreto departamental. Aquí está la norma que justifica y dice qué puntos tiene que resolver. O sea, no puede haber de que yo como gobernador lo voy a llamar, a ver, secretario departamental, Juan Flores, venga. Vos sabes, estoy ocupado como gobernador, vos nomás encárgate del conflicto entre el Alto y La Paz por tema de limítrofes, yo tengo que hacer otras cosas. No hay eso. Cuando se habla de delegación de funciones, ¿verdad? Tiene que ser de manera expresa. Y segundo, la delegación implica una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal si yo como gobernador, en el mismo ejemplo, le delego a mi secretario departamental, ya, tú resuelves el conflicto entre municipios? Yo estoy de viaje entregando obras en distintos municipios. ¿Y qué tal si este secretario departamental obra mal? Se parcializa, no hace cumplir las normas y saca resoluciones ilegales. Yo volveré en algún momento y me enteraré que he hecho algo malo. Incluso puede ser que me denuncien judicialmente el municipio afectado. Yo como gobernador no puedo decir, un momentito, yo he presentado, aquí está una resolución, él es el competente para conocer, así que él ha sacado la resolución, castíguenlo. Yo como gobernador no he hecho nada. No. Su responsabilidad de usted es solidaria. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted, como gobernador, debería resolver el conflicto. Ahora que usted ha tenido la facultad de internamente delegarle a un servidor público, ya está bien, eso no cuestionamos. Pero la función específica era de usted. Y usted es solidario con él, así que los dos van a asumir responsabilidad. Vean entonces la importancia. El tema de la delegación se puede delegar competencias, se puede, pero siempre y cuando sea en la misma institución, a un mismo servidor público de esa institución. Y pero que eso también genera, ¿qué? Responsabilidad. En lo bueno y en lo malo. Porque si hacen algo bueno, también el gobernador dirá, oh, qué excelente, no soy una buena persona que resuelve conflictos. Y en lo malo también va a asumir responsabilidad.
y si ha cometido algún delito a quien le ha delegado la responsabilidad, el gobernador también va a ser solidariamente responsable en asumir esa responsabilidad. Y finalmente, otro criterio fundamental en el tema de la competencia y la jerarquía administrativa es el tema de la avocación, que viene de la palabra avocar, que quiere decir que cuando en una entidad, ¿ya? En una entidad existe una jerarquía y cada uno tiene funciones concretas, el de arriba le puede quitar la competencia al de abajo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía existen varios viceministerios. Y un viceministerio, por ejemplo, es el Viceministerio de Política Tributaria, que ve todo el tema de impuestos, ¿ya? Ese Viceministerio de Política Tributaria ve todo lo referido a nivel nacional de impuestos. Entonces, pónganse que en esta época del país, por la pandemia, todo, resulta que Impuestos Nacionales ha obrado mal. Un ejemplo, actos de corrupción en Impuestos Nacionales. ¿Quién es el competente para fiscalizarlo y controlarlo? Es el Viceministerio de Política Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero resulta que han hecho un desfalco increíble en Impuestos Nacionales, 50, 100 millones de dólares. Entonces, ahí puede decir el ministro de Economía, señor viceministro, que depende de mí, apártese, yo sé que usted es el competente, porque como viceministro de Política Tributaria, usted tiene que conocer esto, pero no, por la importancia del caso, estamos hablando de más de 100 millones de dólares de corrupción y desfalco, yo como ministro de Economía, yo voy a personalmente investigar y hacer seguimiento a esto. Entonces vean cómo aquí la autoridad superior le está quitando competencia a su inferior. Pero ojo, esto también se puede, sí, a eso se llama avocación, pero solamente lo puede hacer cuando es en la misma institución. Porque de manera general nosotros decimos, cuando hay un problema en el tema tributario, ¿quién tiene que conocer? Ministerio de Economía. Un ejemplo. No de impugnación tributaria, porque ahí estaríamos hablando de la autoridad de impugnación tributaria, no de eso. Estamos hablando de un acto de corrupción en impuestos nacionales. ¿Quién tiene que conocer de manera general? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero de acuerdo a su propio reglamento interno del Ministerio de Economía, quien tiene que conocer es el Viceministerio de Política Tributaria. Pero como es un tema álgido y estamos en gobierno de transición, que tenemos que lavar la imagen, ahí el ministro de Economía puede decir, voy a aplicar este principio de avocación. Aparte de ser viceministro, yo como ministro voy a asumir la investigación. Entonces, vean, se puede hacer eso de quitarle competencia, o sea, suprimir y para mí traérmelo mi competencia, sí, siempre y cuando sea al interior de la misma institución. No con otra institución. Pónganse que el ministro de Economía dice, yo quiero resolver, y ahí se puede meternos el Ministerio de Minería, que en este tiempo no ha hecho nada, creo, no se le ve ninguna noticia, y tal vez el ministro va a decir, no, yo no estoy haciendo nada, me van a criticar si quieren salir un ratito en la tele, yo voy a investigar impuestos nacionales. Momentito, usted no tiene ninguna competencia, es minería, dedíquese a minería, ¿qué tiene que ver con impuestos nacionales? Voy a aplicar el principio de avocación. No, señor, el principio de avocación solamente se avoca o se aplica al interior de una misma institución. Y el Ministerio de Economía es una, y el Ministerio de Minería es otro. Vean cómo en este tema, entonces, hemos visto que el tema de la organización de la administración pública está regida por una serie de principios, por una serie de criterios que guían el normal y adecuado desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública. Y son más principios que tenemos que seguir viendo, sin duda mucho más, ¿verdad? Pero que por lo menos hoy hemos visto el tema de la competencia, que es fundamental para el tema de la organización, el tema de la jerarquía, que también es fundamental al interior de la administración, y los distintos principios que rigen, ¿verdad?, a la competencia, organización y a la jerarquía como tal. Bueno, hasta aquí vamos a pasar nuestra clase de hoy.